Bienvenidos a todos, somos el Grupo 4 y en esta oportunidad daremos la bienvenida a nuestra entrevista al magíster Carlos Palacios, colegiado y quien actualmente se desempeña como psicólogo clínico y también como docente en la Universidad Tecnológica del Perú. Cuenta con experiencia en el área clínica, realizando evaluaciones psicológicas, y brindando acompañamiento terapéutico a pacientes con diversas problemáticas emocionales. Bienvenido, magíster. El Buenos día de días, hoy, gracias por la buenos días. invitación. Vamos a empezar las preguntas. Nuestra primera pregunta es, ¿qué papel cumple la observación en la práctica del psicólogo clínico? La observación es un instrumento que es principal para nosotros y complementa la entrevista. Hay algunas cosas que para el paciente es difícil expresar verbalmente, o sea, le cuesta un poco decirlo, ya sea por vergüenza, por desánimo. Entonces, es su comportamiento público lo que nos da esa señal, ¿no? Si es que debemos esperar antes de preguntar o si es que debemos variar la forma en que hacemos la pregunta, o si es que mejor obviar ese tema porque está resultando incómodo. También sirve para poder contrastar, ¿no? En un paciente con, digamos, con deseo de querer ayudarnos, va a haber una coincidencia entre lo que dice verbalmente y lo que dice de forma no verbal. Entonces también nos sirve como una forma de contrastar si es que realmente nos está diciendo la verdad, ¿no? Así que es importantísimo. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta y es, ¿cuáles son los principales objetivos de la entrevista clínica? Los objetivos, nuevamente, ¿no? Son evaluativos. Cuando hablamos de evaluación, no solamente nos restringimos a la primera parte del abordaje psicológico, ¿no? Que es la evaluación dura, digamos, ¿no? Lo que es explorar el motivo de consulta, establecer el problema actual, conocer las características del cliente, sino que y durante todo ese proceso nos acompaña la observación y la entrevista. Posteriormente, cuando ya hemos comenzado el tratamiento, cuando ya estamos haciendo la psicoterapia en sí misma, también es importante em, a través de la observación y la entrevista. Creo que la pregunta era por observación o por entrevista, ya me olvidé. Sí, los principales objetivos de la entrevista, ¿no? De la Ya. entrevista clínica. Entonces, posteriormente, en lo que es la psicoterapia, también funciona porque a través de la entrevista podemos utilizar técnicas psicoterapéuticas. Por ejemplo, lo que trabajo bien cognitivo-conductual es, primero, el debate de ideas irracionales, por ejemplo, ¿no? Que el paciente se dé cuenta de que sus ideas no son favorables y hay que reestructurarlas, y eso se hace de forma verbal, es decir, con la entrevista. También es importante para hacer una revisión de los avances que ha tenido nuestro cliente, para ver si es que nuestras técnicas, perdón, están funcionando para alcanzar los objetivos terapéuticos de la persona. Y todo eso se hace a través de la entrevista, ¿no? También para las familias o para los acompañantes del cliente, si es que están siendo de utilidad en la psicoterapia o no, porque en ocasiones el paciente hace su intento, pero la familia no le ayuda mucho. Entonces, en este caso también es importante la entrevista para poder convencerlos, para poder hacerlos parte de la alianza terapéutica, ¿no? Con los referidos o con la familia, los informantes, perdón. No se utiliza pruebas, pues utilizamos más entrevistas que otra cosa si es que van a participar. Así que funciona a lo largo de todo el proceso. Muy bien, gracias. Y bueno, también queríamos saber qué habilidades personales y técnicas se debe desarrollar un psicólogo para poder realizar estas entrevistas de manera efectiva, ¿no? Primero, creo que el control de impulsos. Hay ocasiones en que en la entrevista escuchamos cosas que son desagradables. Por ejemplo, un comportamiento que moralmente nos parece reprobable. Ha hecho algo que yo creo que está mal y que debería ser castigado. Así que en ese momento uno debe ser cuidadoso incluso con los gestos. A veces nos dicen cosas y en la cara se nos nota el, perdón, se nos nota el reproche. Entonces,
el paciente se da cuenta, pues, ¿no? Y hay un reflejo en él de inhibición, de que ya mejor no te dice nada. Ese control de impulsos es importantísimo. Lo otro es la objetividad. Yo debo restringirme a explorar los temas que son de interés para el motivo de consulta, no ir más allá por una cuestión de morbo o de chisme o de querer saber algo porque me parece interesante, ¿no? Se comete ese error en ocasiones. Objetividad, control de impulsos. Otra es dominio teórico. Hay que tener el conocimiento suficiente para que al momento de que yo ya conozco mi motivo de consulta, automáticamente yo voy Mm. planteando hipótesis, hipótesis diagnósticas. Entonces, por ejemplo, una persona viene y me dice de que se siente muy desanimado, se siente muy triste y no quiere hacer nada. Entonces, automáticamente yo voy planteando mis hipótesis, ¿no? ¿Qué cosa podrá hacer? ¿Será parte de un problema de depresión por sí misma, de episodio depresivo recurrente, podrá ser distimia, podrá ser trastorno bipolar? Entonces tengo que ir preguntando para que la entrevista no sea extremadamente larga, sino que a través de mis preguntas yo voy descartando uno u otro u otro u otro. Y para eso hace falta un gran dominio teórico. Y algo más que podría servir para hacer una buena entrevista es la facilidad de palabra. No puede haber un segundo de silencio. Uno puede preparar una entrevista, ¿no? Como ahorita ustedes tienen sus preguntas preparadas. Pero en la entrevista clínica no podemos ser tan cuadriculados o seguir un guión exacto, sino que hay que ser flexible. Aunque nosotros dirigimos la entrevista en lo clínico, es el paciente quien pone el tema sobre la mesa, ¿no? Y hay cosas que no nos esperan, no nos esperamos y aún así debemos seguir por ese camino si es que es de provecho. Nunca quedarnos en blanco, así que es facilidad de palabra. Las cuatro cosas. Claro, Magíster Palacios. Ujú. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la observación en la comprensión del caso clínico y en la toma de decisiones terapéuticas? Mm, Perdón, repite la pregunta. ¿Cómo ¿Cómo influye inf- la la observación? observación en la comprensión del caso clínico y en la toma de decisiones terapéuticas? En la toma de decisiones me parece fundamental para ver el avance del paciente, para ver su estado actual y cómo es que este va avanzando. A mí me parece muy lindo cuando una persona acude a ti en una primera sesión y su carita se ve pero desmejorada, ¿no? Eh, Muy mal para que me entiendan, ¿no? Está des- descompuesta, creo que se dice, no me acuerdo. O sea, le ve recontra mal, pues, en su carita. Y eso es algo que en palabras es difícil de expresar. Se le ven sus gestos, se le ven en su forma de hablar, ¿no? Y me ayuda a tomar decisiones para ver la urgencia del caso, hablando de este semblante en algunas personas, ¿no? Y una confirmación de que tu intervención está funcionando es que ese rostro con dolor va desapareciendo. Y pasa algo tan bonito como que en las próximas sesiones tú ves que ya se ha peinado, se ha lavado su carita, algunas se han maquillado, se han puesto su gel, se han puesto una ropa más bonita y tú ves, sin que el paciente te lo diga, de que ya está mejor, ¿no? Que se preocupa más, que se cuida más, que se quiere más. Entonces, solo observando. Entonces dice, bueno, vamos por buen camino. Entonces hay que seguir por ahí, ¿no? Para tomar decisiones, esa mejoría en su solo semblante ya te dice mucho, ¿no? Si tú ves que sigue igual, entonces hay que reconfigurar el tratamiento que estamos dando, ¿no? Ah, claro. Entonces, qué errores comunes observa usted cuando en estudiantes o en practicantes durante sus primeras entrevistas suelen cometer? Primero, el más voluntario, creer que la psicología se improvisa, creer que solamente dando consejitos voy a ser un buen psicólogo. Hay mucha gente que cree eso, de que ser psicólogo es dar papelitos para que la gente escriba
Eso es un test psicológico, llénalo y que lo escriban, ¿no? Y lo otro es eso, ¿no? Improvisar. Nunca preparan un objetivo, nunca establecen un objetivo terapéutico, nunca preparan unas sesiones, sino que según lo que la gente les cuenta, ellos aconsejan. Y eso no es psicología, pues eso lo hace cualquier chismoso, ¿no? Cualquier chismoso te puede aconsejar. La improvisación. Lo otro es la contaminación de su labor profesional con sus intereses o experiencias personales. Es decir, creer de que porque a mí me ha pasado, yo soy experto en el tema. Creer que como yo lo he vivido, yo sé cómo manejarlo. Entonces yo estoy en condición de decirte cómo hacerlo, pero no es así. No es Mi así. vida personal tiene poco o nada que ver con el abordaje terapéutico, esa contaminación. Y otro podrá ser la falta de objetividad, ¿no? Como te dije hace un rato, o sea, escuchar algo duro, algo feo y entonces comenzar a actuar diferente con el paciente. O también que algunas cosas que a mí me cuenten me intimiden, me den miedo, me hagan sentir inseguridad y ya no quiera llevar el caso. Entonces, tres cosas. Lo mismo, ¿no? El control de impulsos, prepararse bien, estudiar. Sin conocimiento no hacemos nada. Yo conozco tantos psicólogos que su vida es eso, ¿no? Dar consejitos, pero nunca saben aplicar una técnica, nunca saben hacer una psicoterapia basada en evidencia porque creen que psicología es consejo. Bueno, Claro, eso claro. sería mi Ajá. consejo, mi Claro, magíster. recomendación. ¿Qué es lo que a veces en la actualidad creo que se confunde, ¿no? Con lo que es escucho mucho también magíster sobre el coaching. Y hay cosas similares que a veces no es dada, pues, ¿no? De un profesional de la salud, pues, ¿no? Y es lo que a veces creo que es una problemática de ahora también. Hay que Confusión a veces. diferenciarnos por eso de los charlatanes, Ujú. dejando de ser charlatán, pues, Claro. dando ciencia en nuestro trabajo. Exactamente, magíster. Entonces, siguiendo con la siguiente pregunta, ¿qué rol cumple la ética profesional al momento de observar y entrevistar, magíster? La ética es un recurso de protección para nuestros usuarios y también para nosotros. Es decir, si yo actúo de forma ética, el- voy a garantizar la integridad de mi cliente. Es decir, dentro de mi consulta, nada malo le va a pasar, nunca va a ser tratado con exceso, con desinterés, con negligencia, porque yo estoy cumpliendo lo que el código de ética y de ontología de los psicólogos dice. Y por otra parte, también estoy actuando dentro de un marco legal, que también es importante, y conocer la ley del trabajo del psicólogo y también pues, los derechos humanos, ¿no? Por otro, eso es para proteger al paciente. Por otro lado, también nos sirve como protección a nosotros. A mí me ha pasado más de una vez que hay gente que me dice, lo voy a denunciar, lo voy a denunciar. No tanto como clínico, pero sí como psicólogo educativo. Y lo voy a denunciar. Entonces, yo normal, bueno, entonces si usted cree que este actuar merece una denuncia, adelante, tome las medidas que usted necesita. Y la gente alguna vez que se habrá ido, ¿no? Su supuesta acusación nunca procede porque lo que yo he hecho está bien, porque mi accionar siempre está dentro del marco legal y ético. Entonces, ¿quién me va a decir algo? Yo sé que lo que estoy haciendo es lo correcto, aunque a alguna gente no le guste por una cuestión de interés propio. Sé que mi conducta siempre es proba y está dentro de lo correcto, la ética y la ley. Claro, Entonces, claro. incluso, ¿no? Si alguna denuncia procede, el Colegio de Psicólogos sabrá respaldarme de forma legal y no pasará nada. Y ahora, si ya he metido a la pata, pues me toca pedir disculpas, ¿no? Pero Sí, sí. esperamos que no lleguen a eso. Por eso hay que conocer también nuestra ley de trabajo y nuestro código ético para hacer bien a quienes confían en nosotros y también para protegernos. Ujú. Exactamente, magíster. Bueno, le doy paso a mi compañero, Alejandro. Gracias, magíster. ¿No? Magíster Carlos, continuando con la pregunta, ¿qué recomendaciones nos daría a nosotros, que somos los futuros psicólogos, para mejorar lo que es en lo que es la capacidad de observación y entrevista?
A ver, creo que ya lo mencionó un poquito, pero para poder observar bien, para poder observar hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Es que rápidamente uno se exaspera y me dicen eso, ¿no? Pero psicólogo, no he hecho nada. No he hecho nada o no te has dado cuenta de lo que estás haciendo. Hay que tener paciencia. Eso implica también un control de impulsos, ¿no? Hay algo importantísimo para saber observar, es registrar. Aprendan a crear sus formatos de observación. Hay que saber registrar, ¿no? Porque, por ejemplo, lo rico de la observación es poder detallar una conducta, ¿no? ¿Qué hace la persona antes de sentarse? Por ejemplo, antes de sentarse, ¿no? La persona se acerca a la silla, observa de lado a lado, se acomoda la ropa y se sienta. En cuanto está en su lugar, comienza a tocarse los dedos desesperadamente, ¿no? Durante 30 segundos. He hecho varias cosas y algún estudiante me dice, profesor, pero solo se sentó. No, es que ya te perdiste mucho de lo que hizo por no registrar adecuadamente, ¿no? Y aparte que también cuando registran, yo también lo he hecho eso en su momento, ¿no? Incluso hasta ahora, ¿no? Lo hace de forma caótica. En un papel en blanco escribe rayones, rayones, rayones por todos lados, porque no tienen un formato. Hay formato de observación. Otra cosa importantísima es aprender a definir una conducta en sus dimensiones. Las conductas públicas y las conductas privadas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que puede decir, ¿no? Hizo berrinche. ¿Cuál es su conducta? Hizo berrinche. Ya, pero ¿qué hizo, pues? Berrinche, pues. Pero ¿qué hizo? ¿Cómo hizo su berrinche? ¿Qué es lo que hizo para que tú concluyas de que fue un berrinche? O sea, un berrinche puede ser tirarte al piso, puede ser gritar, puede ser tirar las cosas, puede ser no decir nada, puede ser cruzarte de brazos. Diferenciar lo que es la etiqueta de lo que es la conducta pública. No es lo mismo. Estaba todo triste. ¿Qué hizo para que tú digas que esté triste? ¿Cuánto tiempo lo hizo? Son las dimensiones, ¿no? Frecuencia, intensidad, duración y latencia. Las dimensiones de la conducta. Antes de observar hay que conocer esas cosas, ¿no? Porque se utiliza mucho la etiqueta. Estaba ansioso. Sí, pero ¿cómo sabes que estaba ansioso? Eso es para observación. Para entrevista creo que lo que ya te comenté, ¿no? Dominio teórico, el control de impulsos también, el ser objetivo, separar las cosas personales. Ya, y tener facilidad de palabra, te había comentado. Ujú. Eso. Pero, maestro, ¿cómo lograr generar confianza o rapport con el paciente durante la entrevista clínica? Mm, a mí me sirve mucho el sentido del humor. Me sirve bastante. Hacer reír a la gente. Yo cuando he entrado a esta reunión estaba un poco serio. La verdad es que despertarme temprano no me... Como cualquiera, ¿no? Pero creo que en mi cara se nota un poquito más esa seriedad que parece que estoy molesto. Pero rápidamente yo genero confianza hablando de forma graciosa, me parece. Y ya la gente como que se pone un poquito menos tensa, no sé si les ha pasado. No hay una pregunta exacta que yo pueda hacer, ¿no? Pero siempre el semblante sonriente, no sé si sonriente, pero amable, amable. Tenemos que esperar los dientes en todo momento. Pero sí un gesto amable. Lo otro es el contacto. No tenga miedo en darle la mano a sus clientes. Cuando alguien entra a tu consulta, entra a tu oficina, párate o ves más, ábrele la puerta y estréchale la mano. La gente viene nerviosa. Desde el primer contacto con su manito sudada te vas a dar cuenta que está nerviosa. Observa su lenguaje corporal. Si es una persona muy tímida, no le hagas preguntas como metralleta. Se cometen ese error, ¿no? El primer contacto con el cliente es llenar los datos de filiación. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿En qué trabaja? No le rellenes de preguntas si es que tú has observado que está un poco nervioso, ¿no? Es más, cuando ves una persona nerviosa, mejor habla tú. Empieza a hablar tú. Mientras en lo que te escucha, hazle reír.
Y ya con eso rompes el hielo. Para mí el sentido del humor es muy importante en mi trabajo. Una pregunta que me parece muy buena, que no me falla nunca, es cuando la persona llega, yo me presento obviamente y procedo a preguntar, ¿qué tal has llegado? ¿Qué tal el viaje de venida? Nadie te va a negar una respuesta, ¿no? Te van a decir, uy, había tráfico, se me hizo tarde, me confundí de oficina. Ya con eso las personas empiezan a hablar, yo también le comento, ¿no? No creas que una entrevista es todo preguntar, 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 ¿no? También tú tienes que dar información, porque esa expresión de tu propia personalidad a la persona le da una sensación de que tú también eres humano, que no estás ahí para juzgar, ¿no? Sino que tú también tienes preocupaciones, intereses en común, y eso genera mucha confianza. Esa pregunta nunca me falla. ¿Qué tal ha sido el viaje de llegada? ¿Ya habías venido antes? ¿Ya conocías? Con eso ya doy pie a una conversación que no es necesariamente el clásico, ¿no? ¿En qué le puedo servir? ¿Cuál es su motivo de consulta? Nunca empiece con esa pregunta. Siempre hagan algún preámbulo chiquitito que me ayude a bajar la tensión. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué diferencias considera que existe entre una entrevista clínica y una entrevista cotidiana, magíster? ¿Pero qué le llamas cotidiano? ¿En qué ámbito? El clínico lo entiendo, pero ¿cuál es una entrevista cotidiana? Mm, Cotidiana es más o menos nos referimos a lo que es un diálogo, una conversación, ¿no? Ah, eso. A ver, entrevista y conversación no es lo mismo. Una conversación jamás tiene un objetivo claro. Una conversación puede comenzar hablando de mi perrito que se hizo popó en mi cuarto y puede terminar hablando de la vida alienígena en otros planetas. Es una conversación jamás tiene un objetivo. Puedes hablar de mil cosas random. Y creo que eso es lo divertido de hablar con una persona, ¿no? Poder tocar cualquier tema y listo, simplemente por el gusto de conversar y estar cerca. Nada más, ¿no? En la conversación tampoco hay una jerarquía. Las dos personas que conversamos somos iguales, ¿no? Sin objetivo ni jerarquía. En cambio, en la entrevista, particularmente en la entrevista clínica, sí hay un objetivo. El objetivo depende de cada sesión, ¿no? Si es una entrevista evaluativa, lo que buscamos es conocer la problemática de la persona y conocer sus características individuales. Si es un objetivo terapéutico, pues depende de qué queremos lograr en esa sesión, ¿no? ¿Qué habilidad queremos que el paciente desarrolle? Hay un objetivo y hay una jerarquía. Quien dirige la entrevista es el clínico. Nosotros dirigimos la entrevista. Nosotros proponemos em, los temas a trabajar dentro de lo terapéutico y también en mayor medida en lo evaluativo. Nosotros proponemos qué esfera, qué aspecto vamos a ir explorando más o menos. Por ejemplo, si la persona viene por un tema de pareja, por un rompimiento, supongamos, ¿no? Lo lógico será que yo pregunte temas referidos a su relación y a su vida sentimental, a su vida sexual, a su vida social. Pero quizás la persona en un momento se le ocurre contarme algo que le pasó en el colegio. Yo escucho, ¿no? Y digo, ¿esto contribuye con el objetivo? No mucho. Entonces le escucho y lo corto. No le doy pie a que continúe hablando de eso. Puedo decir, no, bueno, me parece divertido, qué interesante. Pero quisiera saber un poco más de, y lo traes nuevamente a donde tú quieres que verbalice un poco más, ¿no? Y ahora hay algo interesante a propósito de eso. Hoy estoy sin batería. Creo que un ratito lo voy a tener cargado. Este, a la entrevista política. Yo les aconsejo que ustedes vean una entrevista política y vean una entrevista clínica. Ahí se van a dar la diferencia en la importancia de el rapport. Un entrevistador político hace sentir cómodo siempre a su entrevistado, pero luego lo ataca, luego le lanza los cuchillos. ¿Por qué lo hace sentir cómodo? Para que se relaje y baje sus escudos. Uy, caramba, esperen un toque, ¿eh? Entonces, esta entrevista es diferente, pero les aconsejo ver alguna, sobre todo la de César Hildebrand.
¿Cómo se pueden reír, pero cuando sonríen se le notan los dientes filosos de que se quieren atacar? Ya, un segundito, por favor, que esto se va a apagar. Disculpen, esta parte la corto. Listo, siguiente pregunta. Magister, ¿cómo considera usted el entorno, la vestimenta, la postura y el lenguaje no verbal, ya que estos aspectos, como usted dice, pueden revelar el estado emocional, el nivel de comodidad y la actitud de la persona durante la entrevista? ¿Te refieres al lenguaje no verbal y la vestimenta de la persona entrevistada, del Claro, entrevistado? ajá, Mm, habla mucho en realidad, particularmente la vestimenta. Cuando es peculiar, refleja algunos rasgos de la persona. Por ejemplo, si este individuo tiene rasgos histriónicos, probablemente su ropa sea muy llamativa, con colores, con estampados, con diseños extravagantes. También sucede que viene con ropa muy pequeñita, ¿no? Un individuo estrónico, por ejemplo, va a venir con esos polos tank, como BBDs de tirantes, enseñando el pecho, o con un estampado que dice alguna tontería, ¿no? Esas calaveritas, por ejemplo, no sé si han visto esas calaveritas que tienen unas frases. Eso lo hace un adolescente, claramente histriónico, no quiere llamar la atención. Por otro lado, por ejemplo, ¿no? Una persona con rasgo depresivo va a venir con ropa muy oscura, con tapándose el cuerpo, ¿no? Yo cuando estoy trabajando en colegio, observo, por ejemplo, los estudiantes que siempre vienen en casaca, siempre están en casaca o en chompa. Incluso si hace calor, entonces tú te das cuenta que hay ahí una contradicción entre el clima y la vestimenta. Entonces, uy, acá pasa algo. Generalmente, ¿qué cosa es? Dos cosas. O le molestan por sus vellitos, o se está haciendo cutting. Entonces, la ropa te dice algo, ¿no? Si tú ves que su vestimenta es acorde a la estación y está cuidada, entonces no hay mucho que decir, ¿no? Pero si tiene un desaliño personal, está sucio, está desarreglado, está roto, o es llamativo, o es muy corto, o es muy estridente, entonces la ropa te dice mucho, ¿no? Si tú ves que es, como ponemos en los informes, ¿no? Correcto, aliño personal y su vestimenta es acorde a la estación, entonces normal, no es algo a lo cual debamos darle mucha importancia, ¿no? Con respecto a la postura, también hay algunas cosas que ver, ¿no? Por ejemplo, el uso de los brazos. Sus brazos están así. A veces me da curiosidad cuando de repente vamos a hablar de un tema y hacen esto. Entonces, ya eso te dice bastante. ¿No? Has tocado un tema espinoso que la persona no quiere decir. Incluso hablando por cámara, cuando hago entrevista por Zoom, o sea, aunque parezca tonto, algunas personas creen de que no, que por Zoom no es igual, pero en realidad es lo mismo. Y las personas hacen así, por ejemplo. Estás hablando de un tema y desaparecen. Según ellos están así apoyados, pero su cara ya la desaparecieron, ¿no? O se ponen así, o sea, el lenguaje no verbal te dice bastante, pero tienes que estar atento, dispuesto a observarlo, ¿no? Entonces te ayuda un montón. Magíster, estaba notando todo lo importante que estaba recalcando en esa entrevista. Y como conclusión llegué, bueno, usted recalca, ¿no? La importancia de habilidades como la facilidad de palabra, la observación, la empatía, la escucha activa y respeto ético durante el proceso de detención. Y bueno, creo que nos llevamos como experiencia reflexionar sobre las necesidades de fortalecer estas competencias durante nuestra formación profesional para brindar una atención psicológica responsable y de calidad. Para cerrar esta entrevista, ¿nos podría brindar unas palabras, algunos consejos como estudiantes? Mm, Creo que lo principal es que
parece trillado y tonto, pero que estudien. El estudiar significa que yo voy a tener interés por querer saber de mi carrera. O sea, si voy a restringirme a lo que dice la diapositiva y si voy a limitarme a estudiar para los exámenes, entonces nunca voy a conseguir nada. Voy a ser un psicólogo más que da consejitos y que sabe aplicar pruebas eh, de forma mediocre, ¿no? De eso hay un montón de psicólogos, hay un montón de psicólogos. Entonces, hay que interesarnos, leer las cosas nuevas que salen, practicar también lo que estamos aprendiendo, ¿no? Tienen que estudiar. Me apena mucho ver mala práctica, ¿no? Incluso alguno de ustedes tal vez ha sido un psicólogo alguna vez y le han tratado mal, le han dado la atalaya para que lea. Cosas así absurdas, disparatadas, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no se preparan, pues, ¿no? Hay que estudiar como Dios manda, leer, aprender. Y lo otro, ¿sabes qué? Es la autoestima del psicólogo. Significa de creer que mi labor es importante, de que yo soy necesario. Es más, no, ni siquiera necesario, que yo soy protagonista. El psicólogo a donde llega tiene que ser protagonista, hacerse notar, no estar sentado en una oficina esperando que la gente venga, ¿no? Eso es desgano, es desinterés. Siempre involúcrense, incluso si no es clínico, ¿no? O sea, no estás en tu oficina. Tienes un ratito, sales, conversas con la gente. Obligatoriamente, pues estás en un hospital, ¿no? Te mandan a o las salas de espera, te mandan a hacer charlas. Anda, sal, deja tu número. O, perdón, que deja tu número, estoy hablando yo como particular. Invita a la gente a que saque su consulta contigo, ¿no? Que venga porque la gente no viene a nosotros. Eso es de médicos en realidad, ¿no? Al médico sí lo van a buscar. Nosotros tenemos que ganarnos ese campo, empoderar a la labor del psicólogo. Y autoestima también en el sentido de que tenemos que defender y cuidar nuestro trabajo. Por ejemplo, mucho la IA nos está quitando terreno, un montón nos está quitando terreno. O sea, ahora una prueba psicológica ya no te la aplica un psicólogo, te la aplica un formulario. Y así están usando psicólogos y los formularios. Y bueno, creo que es una ayuda importante, ¿no? Pero la propia IA también está sacando su interpretación, su conclusión. Hay programas ahora que te hacen todo automático. Ya, chévere, me facilita, pero me facilita el trabajo, pero también me va a reemplazar próximamente. Psicólogos de selección ya no va a haber, ya. De reclutamiento ya no va a haber, ya. Las propias páginas de trabajo hacen el filtro. Las propias páginas de trabajo te dan las pruebas, entonces nosotros ¿dónde estamos? ¿Cuál es la diferencia? Si lo único que yo sé hacer es, ya toma, llena este papel. No, hay que diferenciarnos, hay que volvernos útiles. Yo mando un trabajo, hago un resumen. Me enseñan el resumen y están ahí los iconos de la IA, de ChatGPT. Están los iconos del lapicito, de la carita así. Yo veo, oye, ¿no puedes resumir un trabajo? ¿Cómo vas a hacer un informe entonces? Está difícil, ¿eh? Hoy no sé qué. Ah, pero mira, se levantó la mano. Y así que eso, hay que aprender a ser indispensables. Pero ¿cómo somos indispensables? Estudiando, haciendo la diferencia en que hay cosas que las inteligencias artificiales no pueden hacer y que nosotros sí. Pero parece que prepararse bastante, pues. Ujú, eso es. Muchas gracias. Ya. Gracias a ustedes.